¿Cómo podemos aprovechar en la escuela, en nuestra tarea docente, las planillas de cálculo, el desarrollo de estadísticas, de gráficos? Esto que nos parece tan alejado y que en realidad nos puede acercar tanto a nuestros alumnos. La especialista en tecnología educativa, Rosa Kaufman, otra vez va a acompañarnos en este camino que le ha causado tanto placer y entusiasmo a muchos docentes que han aprendido a utilizar la computadora a través de estos bloques que emitimos en Foro 21. Que los disfrutes, que te resulten útiles. Y ya sabes, Rosa te deja su dirección de email para que le escribas y puedas hacerle todas las consultas que necesites. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con los microdocumentales de Foro 21? ¿Ya me escribiste? Estoy esperando tu mail. Y hoy tengo para proponerte una nueva idea. Utilizar la planilla de cálculo, en particular el Excel, para un tipo de diagrama muy interesante y muy útil que es el gráfico de barras. Y voy a proponerte introducirlo desde el primer ciclo. Así que acompáñame, que juntos vamos a ver un montón de ideas nuevas. Estamos en el laboratorio de computación y vamos a trabajar sobre los gráficos estadísticos. Esta propuesta que te voy a hacer es muy distinta de otras ideas porque lo que yo quiero ayudarte es a introducir a tus alumnos desde el primer ciclo, si es que querés hacerlo, en el tema de los gráficos estadísticos y en particular en los gráficos de barras, que son uno de los gráficos más frecuentes y más flexibles que hay en este tema. Para trabajar con esta idea de introducir los gráficos estadísticos, inclusive desde los chicos, desde los grados más bajos, yo te ofrezco un archivo con varias hojas que yo preparé para que vos puedas utilizar y con el tiempo, cuando vayas avanzando en este tema, puedas también agregar opciones en este mismo archivo y lo mismo tus alumnos, hacer modificaciones, etc. La idea es presentarle al niño o al alumno una situación donde ya está preparado el gráfico, donde vos tenés una tabla y un gráfico. Yo preparé una situación en la cual hacemos una votación entre los niños, entre tus alumnos, sobre las preferencias de mascotas, por ejemplo. Después vamos a hacer sobre otros temas. Entonces yo le propongo 4 mascotas posibles, ¿no? Se puede hacer, por supuesto, cualquier otra opción. Yo le propongo perro, gato, conejo y pájaro. Y le digo que en tu clase, ¿no? O sea, en la clase, los chicos van a votar por cuál mascota prefieren. No cuál tienen, sino cuál prefieren. Entonces, fíjate, vos tenés una tabla y tenés un gráfico. Esa tabla está encadenada al gráfico, que esa es justamente la base de esta situación. ¿Por qué? Porque en la tabla aparecen datos al azar que yo introduje para poner alguno, pero que en realidad vamos a tener que reemplazar por los resultados de la votación que hagan en tu clase. Entonces, por ejemplo, suponete que perro lo votaron 6 alumnos, ¿no? Entonces, completan 6. Ves que inmediatamente el gráfico, o suponete que no hubiesen sido 6, que hubieran sido 2. Ves cómo el gráfico se adecua a lo que dice la tabla. O sea que gráfico y tabla están encadenados. Entonces, de esa manera el chico tiene infinitas posibilidades. De acuerdo a cada resultado de una votación vas a tener un gráfico diferente. Y yo en este caso introduje viste, las imágenes apiladas, para hacer que sea más visual, para que haya un impacto y para que el chico, bueno, pueda introducirse de una manera más, digamos, atractiva. No olvidemos la importancia de los elementos del gráfico con el que el alumno se va a ir familiarizando en esta etapa, que son los 2 ejes, ¿no es cierto? Hay un eje horizontal y un eje vertical. Son las barras, que son las que miden y permiten comparar los datos. Son las leyendas, donde dice mascotas y dice número de votos, etc. Es decir, todos los elementos de un gráfico que son tan importantes para que el alumno se vaya familiarizando y luego, más adelante, pueda construir sus propios gráficos de cero. Vamos a pasar a otra de las hojas de este archivo que ya sabés que me tenés que pedir por mail, que se llama mascotas también, pero donde yo lo planteé con 2 cambios. Una es que las imágenes no están apiladas según la cantidad, sino que
se van a ir deformando según la votación. Por ejemplo, si la votación fue de gato, 5 personas que lo prefieren, la imagen del gato en la barra se va a adecuar a la cantidad que fue votado el gato, ¿no? Fíjate que acá lo que importa no es el ancho de la barra, o sea, en este caso es una imagen, sino la altura. El ancho es solamente algo estético, de sentido común, uno lo hace más ancho si quiere por una cuestión de solidez del gráfico, lo puede hacer más angosto. Nunca el ancho de un gráfico de barras tiene relación con el dato, sino la altura, ¿de acuerdo? En este caso, como yo usé fotos, le di un ancho más o menos intermedio para que esas fotos queden más o menos lindas. Fíjate que hay muchas preguntas que vos vas a poder aprovechar a partir de esta actividad. Por ejemplo, preguntarle a los alumnos cuál fue el total de personas que votaron, ¿no? ¿Cómo lo calcularían? ¿Qué pasa cuando 2 mascotas reciben el mismo número de votos? ¿Cómo se ve visualmente? Y así muchas otras preguntas que te van a servir para analizar, ¿no es cierto?, esta temática y para aprender a leer, a interpretar un gráfico, que es uno de los objetivos de esta actividad. Y te quería decir además que en este caso le he agregado las líneas, que es como una grilla, viste, en el gráfico, para que también los ayude a los alumnos a leer, ¿no es cierto?, en el eje vertical, la cantidad. Bueno, ahora vamos a ver otros ejemplos más de esta misma idea. ¿Ves? Ahora lo hicimos con otra votación sobre preferencias del tipo de vivienda. Como verás, un gráfico de barras es algo que se puede aplicar a muchísimos temas. Yo acá estamos trabajando sobre categorías, o sea, sobre casa o edificio, o tal mascota o tal otra, porque estamos pensando en chicos chiquitos o bien en personas que se introducen en el tema. Pero con el tiempo vamos a ir aprendiendo a hacer gráficos de barras mucho más complejos que miden muchas otras y comparan muchas otras variables, otro tipo de variables. Fíjate, entonces acá tenemos una votación entre casa y edificio. O sea, ¿qué preferimos? ¿Vivir en casa o vivir en edificio? Si yo tengo en mi grado, en mi clase o en mi grupo 10 personas que prefieren vivir en casa, voy a tener una barra con la imagen de la casa muy elevada versus el edificio, que quedó muchísimo más bajo. Fíjate vos cómo cuando uno introduce el número, si yo por ejemplo dijera que es 20 el edificio, cómo cambia inmediatamente la escala en el eje Y, que eso es otra cosa muy interesante para que tus alumnos vean, porque se dan cuenta que estamos comparando. Veamos otra de las hojas que te propongo en este archivo de Excel, que ahora compara, pero en base a un dibujo que yo misma hice dentro del archivo, que es un dibujo a partir de figuras geométricas que también vos podés aprovechar para trabajar en otros temas. Por ejemplo, acá yo estoy trabajando sobre los colores, porque los alumnos hacen un conteo. ¿Qué cantidad de figuras hay de cada color? Y ven el gráfico estadístico, que es de barras, representando esas cantidades. Eso se puede aplicar en muchas otras situaciones. Fíjate, si por ejemplo nosotros contamos todas las figuras que hay azules, a ver, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entonces el alumno completa el 12 e inmediatamente observa cómo la barra correspondiente aparece. De la misma manera, preparé otro material, pero sobre figuras, para que distingan tipo de figuras, por ejemplo, triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, y que también hagan el conteo y observen el gráfico estadístico como consecuencia. ¿Ves? Por ejemplo, triángulos. ¿Cuántos triángulos hay en este gráfico? Tengo 1, 2, 3, porque hay acá uno que está dentro. 4, 5 triángulos. Muy bien, 5 triángulos y observo cómo se adecuó el gráfico y cómo cambió la barra. Y por último, en la última hoja del archivo, que vos me vas a pedir escribiendo la dirección que aparece en pantalla, te propongo un sitio web que te puede ser muy útil para aprender a hacer un gráfico de este tipo de barras, pero sin tanta dificultad. O sea, ¿ves? Tiene muchos elementos dinámicos, sin tanta dificultad como puede ser en Excel, por supuesto con muchas menos opciones, pero que también puede ser interesante para cuando quieras introducir este tema y tengas conexión a Internet. Así que espero que me mandes tus trabajos, tus dudas, tus inquietudes. Y si todavía no lo hiciste, escribime, que yo voy a contestarte a la dirección, escribime a la dirección que aparece en pantalla y yo voy a contestarte a vos y a orientarte en todo lo que pueda.